Hola, ¿qué tal? Esperando se encuentren muy bien. Bueno, pues el día de hoy vengo a hablarles sobre el neurólogo, psiquiatra y doctor médico, filósofo, Víctor Frank. Víctor Frank fue un sobreviviente de los centros de concentración, aun cuando estuvo en tres centros de concentración. Fue una prueba viviente de que el ser humano puede sobrevivir a casi todo o condiciones muy extremas por medio de la creencia. Víctor Frank es creador o pionero de la logoterapia. E incluso la logoterapia surge después de Sigmund Freud, de esta parte del psicoanálisis. Él o destaca esta parte del espíritu, de la esencia del ser humano y de la parte de la parte más como espiritual, más afectuosa, más amorosa, es como que en lo que él se basa. Víctor Frank, dentro de su libro El hombre en busca del sentido, pues redacta justamente esta historia de él cuando fue capturado y fue prisionero y sometido en los centros de concentración a atrocidades muy fuertes, tanto a él como a algunas de sus amistades o con quienes compartía esos centros. Por darles un pequeño y claro ejemplo, él tenía un amigo que vamos a nombrarle Juanito, ¿no? En el libro redacta que Juanito, eh, pues bueno, él tenía un sueño, él tenía una esperanza. Víctor Frank observó a Juanito y Juanito decía que él estaba seguro que él por medio de un sueño había tenido una profecía en la cual decía que el 30 de marzo del año en curso se iba a acabar la guerra, ¿no? Pasaban los días, pasaban los meses y Juanito pues seguía eh, pues estando firme y confiado de que para la fecha establecida se iba a terminar la guerra. Víctor Frank lo observaba con asombro y pues bueno, podía ver como esa cara, si no tal vez como de satisfacción, pero sí de tranquilidad. Algo que lo movía, algo que le generaba esa paz y esa tranquilidad, era su fe, era su fuerza de creer que su sueño había sido real y que el 30 de marzo se iba a concluir la guerra. Pero bueno, al llegar casi la fecha, al ser 28 de marzo, la guerra parecía que estaba en su apogeo. Eso desmotivó a Juan, ¿no? Al amigo de Víctor Frank, quien ya tenía cierta enfermedad y cierta decadencia en su cuerpo. Al saber y escuchar la noticia que por el contrario la guerra no se detenía, sino que iba en incremento y que más países estaban sumando a esa guerra, Juan empezó a enfermar y murió a los 2 días. Para el 31 de marzo Juan ya había fallecido. Todo eso le llamó mucho la atención a Víctor Frank y comenzó a observar y ver que el hombre necesita creer en algo para poder existir y para poder tener una resistencia. Otro caso que observó Víctor Frank fue que en el año, en diciembre, fallecieron muchas familias, muchos hombres fallecieron y murieron como de tristeza, debido a que pues para Navidad ellos pensaban y consideraban que ya se iba a terminar la guerra y que ellos iban a poder estar acompañados de su familia. Eso les daba fuerza, les daba fe, les daba creencia, pero al hecho de ver que no fue como ellos querían o como ellos esperaban, su fe comenzó a ser débil y junto con su fe, su cuerpo comenzó a debilitar y comenzaron a caer y a morir uno tras otro. Comenzaron a haber muchas bajas dentro de los centros de concentración debido a que todos comenzaban a perder esa fe y esa esperanza. Víctor Frank decía que le podían quitar todo, menos esas ganas de luchar, menos esas ganas de vivir. Podían privarlo de su libertad, como a los demás, podían privarlo, podrían pegarle, podrían quitarle la comida, privarlo de la libertad. Pero él tenía un sueño y él tenía la esperanza de volver a ver a su esposa. Aun cuando él sabía que tal vez ya no estaría viva su esposa,
él mantenía esa fe, esa esperanza y esa creencia. Y aun cuando comenzó a ver que la guerra se extendía y que pasaban los sucesos que les comentaba, pues bueno, él decía, no importa, yo necesito ver a mi esposa, aunque ella ya no esté en vida, necesito ver su cara, necesito verla por última vez para yo poder estar tranquilo, para poder yo estar en paz. Entonces de ahí parten ciertas teorías de Víctor Frank, que son como las tres bases que se pueden salvar, que es parte del amor. El amor todo lo cree, el amor todo lo espera, el amor todo lo confía. Él, por ese amor que le tenía a su amada, no dudaba y él no se quebrantaba con cualquier cosa, debido a que él tenía esa fuerte esperanza de volver a ver a su amada. Aún, insisto, aunque ella ya no estuviera con vida. También hablaba un poco sobre esta parte de, del esperar, pero, o el sufrimiento por parte del amor, el sufrimiento adaptado o aceptado y adaptado, ¿no? Recordemos que Víctor Frank también era un psiquiatra. Cuando él llegó a atender a un paciente que estaba en duelo por parte de su esposa había fallecido, esta persona no podía continuar o creía que no podía continuar. Víctor Frank le planteó, ¿te imaginas que hubiera sido al revés? Que en lugar de que tu esposo hubiera fallecido, hubieras fallecido tú. A lo que la persona le contestó, no, no puedo imaginarlo. Le dijo, imaginémoslo. ¿Qué pasaría? ¿Cómo crees que hubiera reaccionado tu esposa? ¿Cómo crees que estuviera tu esposa viviendo tu pérdida? A lo que el usuario le respondió, pues le hubiera ido muy mal, seguramente estaría sufriendo al doble o al triple que yo. Víctor Frank le planteó una forma diferente de verla, ¿no? De hacerlo un tanto más abstracto para que el sufrimiento fuera visto desde otro enfoque y desde otra forma, visto desde el amor, desde la misericordia, desde la compasión, pero también el intercambio, ¿no? Le decía, no creo que hubiera sobrevivido, no creo. Ok, tal vez no lo hubiera hecho, pero vamos a hacer que tú, vamos a verlo como que tú hiciste ese trueque, ese pago, donde tu esposa tuvo que morir por amor, porque tal vez así tenía que pasar, para que ella no sufriera y para que tú pudieras, eh, pues pudieras llevar ese peso, pudieras llevar esa causa por amor, por cariño y por protección. Ahora, si lo hablamos desde esta parte de lo transpersonal, podemos ver que es de lo transpersonal integrativo, pues embona perfectamente esta parte de la logoterapia, perdón, que Víctor Frank planteaba, ¿no? ¿Qué es lo que planteaba? La fe, el espíritu, la creencia. Bueno, como tal, desde esta parte de lo transpersonal sabemos que el espíritu es esa chispa que nos motiva, es esa esencia, es esa energía que nos impulsa, que nos mueve, pero que tenemos que avivar, pero que tenemos que alimentar. ¿Y cómo podemos hacerlo? Conectando con nosotros mismos o con una deidad más allá, una fuerza, una energía, una vibración más fuerte y en armonía consigo mismo. Nosotros desde lo transpersonal podemos comenzar a creer y hacer esta parte de la imaginería para que las personas simbolicen la emoción, se la imaginen, comiencen a viajar a través del tiempo-espacio cuántico y conecten con esa deidad, con ese ser supremo, sea la creencia que ellos tengan, sea San Judas, sea la Virgen, sea la muerte, sea Jesús, sea Jehová, llámese como llámese los astros, es conectar o incluso justamente conectar con esas entidades o con esos ancestros que ya no están en este plano, pero pertenecen a otro plano, para que ellos nos puedan iluminar, nos puedan guiar
y también con ello nos ayuden a sanar. La idea es mantener la chispa la chispa y la energía viva, la creencia y la fe en algo. ¿Para qué? Para que el hombre pueda creer, tener un sentido. Es desde el punto de vista de Nietzsche, él también decía que es una necesidad del ser humano el creer en algo para que pueda existir, para que pueda subsistir. Desde Víctor Frank lo plantea igual, pero también desde el amor y el afecto que se le tiene a otros. Sí me lo tengo a mí, pero por amor, cariño y respeto hacia otras entidades, hacia el ser humano, hacia las personas, también pueden hacer una esperanza, no simplemente desde mí. Y nuevamente, esa es la parte donde vuelve a repetir esta parte del amor, ¿no? Eh, desde lo transpersonal, pues bueno, desde el primer postulado podemos decir que lo que se conecta junto se dispara junto, y justamente si tú conectas con esa deidad te da paz, te da amor, te da tranquilidad, te da seguridad, vas a tener un cierto sentido, vas a resignificar el sentido de la vida, el sentido del sentir, el sentido del por qué me pasa, por qué me ocurre, estoy aprendiendo, o tal vez tenía que ser así porque tenía que aprender algo, o estoy llevando esto para que un ser querido y un ser amado no lo cargue, porque tal vez no soportaría esta carga. Pues bueno, espero, digo, el tema es muy amplio, es muy extenso, quise sintetizar como lo más relevante del libro de Víctor Frank y pues llevarlo a esta parte transpersonal. Eh, pues espero haya sido del agrado de ustedes. Sin más por el momento, me despido y pues agradeciéndoles su tiempo, su espacio y pues gracias infinitamente. Que pasen buena noche. Hasta luego.